NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Como cada tarde en este programa, Sexo Sin Límites, y en esta sección, Justicia para Todos, que procura como objetivo llevar conocimientos del derecho a los fines de que usted sepa sus derechos, así como también sus deberes, hemos iniciado un proceso de estudio donde queremos hacer de su conocimiento una herramienta que utilizarán todos los dominicanos a partir de su puesta en vigencia, que es el nuevo Código Penal de la República Dominicana, sea para defender derechos o sea para reclamar algún tipo de lesión de algún derecho que haya cometido un individuo, o simplemente para conocer cómo se sancionan o cómo se persigue, por qué se puede perseguir en justicia a un individuo en República Dominicana con base a los tipos penales de nuestro país, a las infracciones penales de nuestro país y, por qué no, a los nuevos tipos penales que se incorporan a partir de la entrada en vigencia de esta nueva legislación. Hemos iniciado, obviamente, para poder abordar el Código Penal con lo que es, o este proyecto de código, con lo que es toda la parte principal que implica los principios. Y en los principios vimos, entre otros tantos, el principio de irretroactividad de la ley, que fue el último que vimos en la pasada sección. Hoy queremos agotar otro de los principios que establece el proyecto de Código Penal. Y entre los principios que vimos en las secciones pasadas tenemos principios de legalidad, de irrestrictividad de la norma, el tema de la irretroactividad de la ley, de personalidad de la ley penal, y nosotros hoy precisamente queremos tocar este principio, el principio de personalidad de la ley penal. ¿Y por qué? Porque luego de nosotros haber visto que primero la Constitución se constituye en un elemento vital de los derechos de las personas y que el código los reconoce como tal y los hace suyos, vimos también que el principio de legalidad se constituye en una herramienta que rige de manera transversal todo lo que opera en el nuevo proyecto. Y por ende, como una tradición del respeto a los principios del derecho penal que rigen desde hace más de 200 años, tenemos nosotros como herencia y como misión, como algo obligatorio, perentorio, el hecho de respetar e incorporar en este nuevo proyecto, resaltar, para decirlo de alguna manera más contundente, resaltar lo que es el principio de legalidad, así como el de interpretación estricta de la norma y el de la irretroactividad de la ley. Pero ¿por qué resulta importante el principio de personalidad de las penas? Visto el principio de legalidad, visto la restrictividad de la norma, vista la retroactividad de la ley, que la ley penal solo rige para el porvenir, y ponemos un ejemplo, tanto el feminicidio, tanto el autor mediato o autor intelectual del hecho punible solo podrá ser perseguido como tal luego de que exista el proyecto de ley de Código Penal como ley, no como proyecto. Y en ese sentido es que precisamente este principio, por ese principio que rige la ley penal, que rige la normativa de lo que tiene que ver con el sistema penal dominicano y a nivel internacional, vemos cómo limita la persecución, y por eso nunca la ley penal será aplicada de manera irretroactiva, sino que solo regirá para el porvenir.
Hoy por hoy, una persona que mata a una mujer, y luego veremos las posiciones a favor y en contra en torno al tema del feminicidio y su concepción en República Dominicana, pero el hecho de matar a una mujer en esta normativa se constituirá feminicidio con sus características. Sin embargo, hoy por hoy se persigue o debe perseguirse como un homicidio por una cuestión de que la normativa todavía no lo regula y la irretroactividad de la ley permite que sea protegido ese individuo para ser perseguido exclusivamente como el homicidio, aunque al final la sanción sería prácticamente la misma a los fines de la pena, pero no a los fines conceptuales o de tipo en lo que tiene que ver con la tipología, las infracciones en la República Dominicana. Pero ¿qué ocurre? Hay algo que se llama el principio de personalidad de las penas. ¿Y por qué resulta relevante nosotros saber que hay un principio que se llama principio de personalidad de las penas? Las penas que se establecen inmediatamente después de cada tipo en este código, una ventaja de las que trae la nueva codificación. ¿Por qué? Porque antes veíamos infracciones y luego se veían las penas vinculadas a otros tipos y eso se prestaba a mucha confusión. Hoy por hoy no. Hoy por hoy tenemos el tipo penal, te dice la sanción o la pena que conlleva y por ende te dice también las agravantes y te dice las multas. Por tanto, la persona, una vez cualquier persona, abogado o no, lee el código, sabrá cuál es la sanción que tiene ese tipo penal o esa infracción, ese delito, ese crimen. Y la pena que tiene como objetivo resocializar, reinsertar, regenerar al individuo que cometió una infracción, porque ese es el fin, el espíritu mismo de la pena, debe ser perseguido en tanto haya cometido un delito. Y me explico. Cuando hablamos del principio de personalidad de pena, lo que precisamente procura el legislador con esto es que si Pedro cometió un ilícito, cometió una infracción, no sea castigado Luis por esa infracción. O sea, que si Luis y Pedro estaban en un mismo lugar, estaban en lugares distintos o eran cómplices de un hecho punible, en modo alguno podemos nosotros castigar a uno con la pena del otro. O en modo alguno podría, si no estaba esa persona vinculada criminalmente a ese proyecto criminal, a ese proyecto delictivo, podremos jamás castigarlo por esa persona. Y paso a poner un ejemplo. Resultaba que en la antigua codificación y en nuestra costumbre veíamos que para agarrar preso y castigar a Pedro, tomaban preso a Luis. Entonces, para soltar a Luis decían que Pedro tenía que entregarse. Eso era una violación flagrante de derechos fundamentales que no solo lo establece el código, sino que también lo establecía nuestra Constitución. Pero como principio ahora pasa a ser uno de los pilares vitales de lo que tiene que ver con la normativa que va a regir nuestra codificación y, por ende, perseguir a un individuo ahora será cada vez más, tendrá que ser más preciso, más certero, más probado, para entonces así no conculcar, no violentar, no lesionar derechos de ciudadanos que muchas veces se veían afectados por ese tipo de actitudes o actividades que respondían a una costumbre inquisitorial, a una costumbre dictatorial, a una costumbre no racional ni apegada al respeto de derechos de los ciudadanos, sino más bien
todo lo contrario, apegado a esas antiguas costumbres que lesionaban a la persona misma y, por qué no, a toda la sociedad. El principio de personalidad de la pena, concluyo diciendo, procura que solo se sancione, solo se castigue, solo se procure reinsertar socialmente a través de esa sanción, de esa pena que recibirá, de ese objetivo que procura el sistema penal, que es, una vez te impongo una pena, te reinserto al sistema y te devuelvo como un individuo nuevo, que es el objetivo último y el fin que persigue el derecho penal. Cuando esa persona ha cometido un delito, solo se perseguirá y se sancionará a aquella persona que ha cometido el ilícito y no a otra. El principio de personalidad de la pena, como lo reza nuestro código, procura esto, y nosotros apostamos a que siga respetándose, a que en la República Dominicana los jueces y los tribunales, los abogados en ejercicio y los defensores invoquen el principio de personalidad de pena, y así evitemos nosotros que se conculquen derechos, que se violen prerrogativas que establece no solo nuestra Constitución, sino también nuestra normativa penal. Hasta aquí, Justicia para Todos, con lo que tuvo que ver con el principio de personalidad de la pena que establece nuestro proyecto de Código Penal, y será hasta la próxima sección donde tendremos otro de los principios de este código, de este proyecto de Código Penal que ha de regir la República Dominicana. Hasta aquí, Justicia para Todos, que es un compromiso social siempre con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.